Continuando con nuestro trabajo, a continuación les explicaré la estructura del tipo penal según la película escogida por mi compañero y yo. Bueno, en primer lugar, encontramos que es un tipo penal de resultado, ya que la muerte de la persona protegida, conforme a lo estipulado en el artículo 135 del Código Penal. En la película se observa que las tropas enviadas por el general Azuka dan muerte a la población nigeriana dentro del conflicto armado entre musulmanes y cristianos, luego del golpe de Estado dado por los primeros a través de su líder. También es un tipo penal en blanco, ya que para poder realizar la adecuación de la conducta es necesario remitirnos a otras normas, como lo son los convenios internacionales de derecho humanitario ratificados por Colombia. También encontramos que es un tipo penal de lesión, ya que afecta el bien jurídico tutelado, como lo es la vida de las personas que en medio del conflicto armado son consideradas personas protegidas. En la ejecución instantánea, el hecho de darle muerte a esas personas ya se configura la conducta. Como elemento normativo, la película se desarrolla dentro del conflicto armado que vive Nigeria en la década de los 80. Y el hecho de que estos asesinatos, torturas y agresiones realizadas sean dentro de este conflicto y en contra de la población civil, está considerado como persona protegida conforme a los convenios internacionales de derecho humanitario ratificados por Colombia. Por otro lado, el verbo rector es un verbo rector simple, es el de ocasionar. Para nuestra película evidenciamos que el hecho de ocasionar la muerte de personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Como tipo subjetivo, es doloso, ya que quienes ejecutan la acción conocen que es un delito. Sujeto activo es indeterminado. El sujeto pasivo son las personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Como elemento subjetivo, la intención específica de matar a alguien se manifiesta en esta película por parte de los grupos armados que hacen parte del gobierno que tomó el poder por las armas. Es monoofensivo, ya que afecta el bien jurídico tutelado y la vida en persona protegida por el derecho internacional humanitario. También afecta la vida e integridad personal. ¿Admite tentativa? Sí. En varias escenas se puede observar que no logran su cometido mientras persiguen el grupo que va con la doctora norteamericana por causas ajenas a su voluntad. No logran consumar su objetivo. Como objeto jurídico, en este tipo penal busca proteger la vida y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Como objeto material, es personal, pues afecta el bien jurídico tutelado de la persona protegida por el derecho internacional humanitario. Bueno, a continuación les explicaré cómo causales de antijuricidad no pueden establecerse en este caso, ya que no es viable un miedo insuperable o una coacción ajena. ¿Admite coautoría, complicidad? Bueno, sí admite coautoría, ya que intervienen altos mandos militares que dan la orden de desplegar tropas armadas en búsqueda del grupo de refugiados que escaparon junto con la doctora norteamericana. También admite complicidad, ya que las personas dentro del ejército conocen de las tropas que envían a hacer este trabajo y obedeciendo las órdenes de sus superiores utilizan equipos de rastreo para seguir al grupo de la doctora. Igual tienen dentro del ejército funcionarios oficiales que conocen del tema y callan, permitiendo que extraigan armas y equipos para su tropa.
Bueno, identificar si existe o no concurso de conductas punibles, circunstancias de mayor o menor punibilidad. Concurso con otras conductas. Bueno, se pueden observar que en persecución de estas tropas atacan a las aldeas de campesinos y asesinan a sus habitantes, los sumergen en un pozo con un trapo en la cabeza, lo hacen de manera repetida mientras le preguntan sobre el grupo que persiguen. De esta manera también asesinan a sus familiares enfrente de ellos con el fin de provocarles un miedo. Y para obtener mayor información y a la vez buscan generar dentro de la población miedo. También abusan sexualmente de niñas, de mujeres y en algunos casos accediéndolas. También establecemos que en esta conducta se pueden evidenciar las siguientes. Bueno, en primer lugar tenemos lesiones en persona protegida, tortura en persona protegida, acceso carnal violento en persona protegida, acceso carnal abusivo en persona protegida menor de 14 años, actos sexuales violentos en persona protegida menor de 14 años. Como circunstancias de mayor punibilidad, en este caso no se presentan. Pues en el artículo 135 del Código Penal es el que nos compete, que establece como circunstancia para aumentar de la mitad a una tercera parte. Para la pena, si la conducta se desarrolla sobre una mujer por el hecho de ser mujer, en este caso las conductas desplegadas por el sujeto activo van dirigidas a la población civil en general, sin tener en cuenta pues el género. Bueno, y por último, la dosificación para este tipo penal con mi compañero y yo la hicimos de la siguiente manera. Tomando el artículo 135 del Código Penal, nos dice que la mínima es de 480 meses, la máxima es de 600. Tomamos los 600 meses, le restamos 480 meses, nos dio un equivalente a 120 meses. Tomamos esos 120 meses y los dividimos en 4, nos dio un equivalente a 30. Ahora, para la mínima, como ya lo decía anteriormente, eran 480 meses. En el primer cuarto medio encontramos que serían 510 meses. En el segundo cuarto medio encontramos que serían 540 meses. Y en el tercero cuarto medio encontramos que serían 570 meses. Y la máxima que serían los 600 meses. Bueno, para especificar, la mínima son 40 años, los dos cuartos medios están 42.5 años, 45 años y 47.5 años. Y la máxima que sería 50 años. Y por último, como una conclusión de nuestro trabajo, dentro del marco de las relaciones internacionales, es importante que cada uno de los acuerdos que se suscriben, dado que buscan amparar los derechos fundamentales que se han venido desarrollando a lo largo de la historia, en este contexto, en el artículo 135 de nuestro Código Penal, busca no sea ajeno a estas disposiciones y establece que esta protección para este tipo penal y los que siguen dentro de este título segundo, capítulo único, toda vez que nuestro país ha venido teniendo un conflicto armado desde hace más de 50 años y que aunque se disminuye este conflicto de manera considerable con los acuerdos de paz suscritos con grupos al margen de la ley muy fuertes, como unos años lo era el M-19, luego los paramilitares y finalmente las FARC. Aún continúa dicho conflicto con la presencia de otras guerrillas
y de los llamados descendientes de las anteriores mencionadas. Bueno, en este orden de ideas, se hace necesario que este tipo penal y los de su capítulo, donde se observa que los delitos contra la vida y la integridad personal, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, entre otros, son tomados para identificar que si se realizan en contra de esas personas que a la luz de los tratados y convenios internacionales del derecho internacional humanitario se encuentran protegidas, incremente la punibilidad. Bueno, también es importante porque a diario vemos consecuencias del conflicto en el que vivimos, pero este tipo de penas contenidas en el mismo protegen a la población civil, a los médicos y en general, y a aquel que no tiene nada que ver con el conflicto. Bueno, y también son varios miembros de estos grupos, ya que es constante el conflicto en el que vivimos y este tipo penal contribuye a que estas reglas de juego que mencionamos sean respetadas, so pena de ser objeto de la mirada, no solo de la justicia colombiana, sino de la óptica internacional. Y la continuidad que cada vez es más influyente en las decisiones internas de cada estado. Agradezco, compañeros, su atención y que tengan un feliz día.